Las estrellas se veían diferentes cuando estabas muriendo entre ellas. La comandante Tzara presionó sus largos dedos contra la fría pared de metal de su nave y sintió la vibración de los motores fallando profundamente en sus huesos a su alrededor. La tripulación del puente trabajó en silencio en sus estaciones. Su piel cristalina brillaba, débilmente azul en la tenue iluminación de emergencia. 67 naves flotaban muertas en el espacio alrededor de su nave insignia. 2 millones de almas esperaron a que ella encontrara un milagro que no existía. Los impulsores cuánticos habían fallado hace 3 días de una vez. Como si alguien hubiera lanzado un interruptor a toda la flota. Sus ingenieros dijeron que era sabotaje. Los Corax habían plantado algo en sus sistemas antes de huir de su mundo natal. Comandante, el barco de los niños está solicitando más suministros médicos. Oficial de comunicaciones dijo que su voz estaba cansada. Todos estaban cansados y Sara cerró los ojos. El barco de los niños tenía 12.000 niños, el futuro de su gente. La mitad de ellos estaban enfermos ahora. Sus máquinas de comida se habían averiado primero y los niños Selani necesitaban nutrientes especiales que la comida para adultos no podía proporcionar. Dígales que enviaremos lo que podamos, dijo, aunque ambos sabían que era casi nada. Caminó hacia la vista principal pantalla y miró fijamente hacia afuera. En ella, muriendo de la flota de la Selani, barcos eran hermosas, incluso en la muerte. Sus curvas de cascos de la captura de la luz de las estrellas como congeladas lágrimas de su pueblo había construido para la gracia y la velocidad, no para el duro viaje que habían sido obligados a hacer ahora que la gracia estaba matando a ellos, que la guerra había comenzado tan de repente. La Zohar Imperio había exigido la renuncia a muerte y su pueblo había elegido ¿para qué? Se ejecute en lugar de luchar contra ellos. Eran científicos y artistas que no guerreros que habían empacado sus más grandes tesoros en sus hijos y huyó en la oscuridad entre las estrellas de meses. Había saltado de un sistema a otro, siempre un paso por delante de las flotas de caza Korak. Se dirigían al extremo más alejado de la galaxia, donde los mapas antiguos mostraban espacio vacío y tal vez seguridad. Pero el Korak había sido inteligente. Habían plantado su veneno en las unidades cuánticas durante la última batalla y ahora la flota Selani estaba atrapada como insectos en ámbar. Comandante, su oficial científico gritó que los sistemas de soporte vital tenían una eficiencia del 38%. Tenemos tal vez 2 semanas antes de que el aire se vuelva demasiado delgado para respirar. 2 semanas. Tizara había estado esperando durante un mes que devolviera a su tripulación a estas valientes almas que la habían seguido al interior. Exiliado y moriría con ella en el vacío. Envió un mensaje a todos los comandantes de barco. Ella dijo, dígales que se preparen para el racionamiento de emergencia. Corte todo lo que no sea esencial para la vida. ¿Qué pasa con la baliza de socorro que su oficial de comunicaciones hizo en silencio? La pregunta quedó en el aire como una maldición. La habían debatido durante 3 días. Una baliza de socorro podría traer ayuda, pero definitivamente traería el Corfac. Cualquier señal lo suficientemente fuerte como para llegar a través de las estrellas sería como encender un fuego en la oscuridad. Aún no. Esto dijo Sara, aunque su corazón se estaba rompiendo. Dame un día más para pensar. 3000 años luz. El capitán Jaque Morrison estaba teniendo un día mucho mejor. Su barco, el UHS Discovery, navegaba por el sistema Kepler 442 en una misión de reconocimiento de rutina. El sistema tenía 3 planetas, ninguno de ellos apto para la vida humana. Pero la estrella estaba estable y el cinturón de asteroides mostraba signos de metales raros. Jaque se sentó en la silla de su capitán y vio trabajar a su tripulación. Eran buenas personas, todos voluntarios para la exploración del espacio profundo. La teniente Amigual se inclinó sobre su estación científica, su cabello rubio recogido mientras estudiaba las lecturas de los sensores en comunicaciones. El teniente comandante Ryan Clark estaba realizando comprobaciones del sistema. Con su habitual precisión cuidadosa, el capitán Ami gritó sin levantar la vista de sus pantallas que estoy recibiendo algunas lecturas extrañas del sistema externo. Jaque se levantó de su silla y caminó hacia su estación. ¿Qué tipo de firmas cuánticas extrañas? Pero no como nada en nuestras bases de datos. Son artificiales, definitivamente no son naturales, pero el patrón está mal. Ami frunció el ceño ante sus instrumentos. Hay muchos de ellos, tal vez 60 o 70 fuentes separadas, todas agrupadas. Raya miró hacia arriba desde su estación. Podría ser una operación minera que algunas de las corporaciones han estado empujando bastante lejos. Díaz. No. Ami negó con la cabeza. Las firmas son demasiado grandes. Parecen barcos, pero no se mueven. Solo están sentadas allí. Jaque sintió ese cosquilleo familiar en la nuca, el que lo había mantenido vivo durante 15 años de exploración espacial. ¿A qué distancia de 4.000 millones de kilómetros en el borde del sistema, sentado en un espacio vacío?
Cualquier respuesta a las frecuencias de llamada estándar. Ryan revisó su tablero. Nada, señor. O no pueden oírnos o no quieren hablar. Jake miró fijamente la pantalla de Amy, viendo las extrañas firmas latiendo como latidos de corazón. 60 o 70 barcos sentados en el espacio que podrían significar un montón de cosas, y la mayoría de ellos eran piratas malos o tal vez algún tipo de militar. Pero también podría significar algo más. Algo que hizo que su pecho apretara con la posibilidad de ingeniero jefe de Lisa Parker para el puente. Dijo en su cama. Lisa llegó unos minutos más tarde, su traje manchado con grasa y su pelo rojo se escape de debajo de su trabajo. Capitán. Mira esto, dijo Jake señalando a Amy de la pantalla. ¿Qué te parece? Lisa estudió las lecturas durante un largo momento. Esas son algunas. Extraño poder de las firmas de la salida de energía es enorme, pero no enfocado. Es como si estuvieran sangrando poder en lugar de usarlo de manera eficiente. Podrían estar en problemas o podría ser una trampa. Lisa se encogió de hombros. Solo una forma de averiguarlo. Jake miró a su tripulación. Todos lo estaban observando, esperando su decisión. El Discovery estaba solo aquí, a días de distancia del puesto avanzado humano más cercano. Si esos barcos fueran hostiles, su tripulación moriría muy lejos de casa, pero si estaban en problemas, ponga rumbo a las firmas, dijo Jake. Pero manténganos a larga distancia y listos para saltar si las cosas van mal. Yo, capitán, dijo su piloto cuando el Discovery cambió de rumbo hacia misteriosas naves. Jake volvió a sentarse en la silla de su capitán. No tenía forma de saber que su decisión cambiaría el curso de la historia galáctica o que los alienígenas moribundos que estaban por delante estaban a punto de descubrir que los humanos eran muy diferentes de cualquier especie que hubieran conocido en el espacio. Había muchas formas de morir, pero solo unas pocas formas de vivir. A veces Jake pensaba que mientras las estrellas giraban a su alrededor, solo tenías que elegir ayudar y esperar lo mejor. El descubrimiento se movió lentamente hacia el grupo de naves alienígenas. Sus motores zumbaban silenciosamente en la oscuridad. El capitán Jake Morrison estaba detrás de la teniente Amy. Walsh, como ella, estudió sus sensores de observación de la extraña firmas crecer más grande y más clara en sus pantallas de mi Dios. Amy le susurró: capitán, estos barcos son enormes. El más grande es casi 2 veces el tamaño de cualquier cosa que hayamos construido. Jake sintió que su boca se secaba a través de la pantalla de visualización principal. Podía ver luces en la distancia esparcidas como estrellas moribundas contra el negro del espacio a medida que se acercaban. Las formas se volvían más claras. Las naves alienígenas eran hermosas de una manera que le dolía el pecho. Se curvaban y fluían como música congelada. Sus cascos atrapaban la luz de las estrellas y la devolvían en un suave arco iris. Patrones que no se mueven en absoluto informaron que su piloto Ensign Danny Cooper murió en el agua. Señales de vida del capitán. Jake le preguntó a Amy agachada sobre sus instrumentos. Definitivamente muchos de ellos. Estoy leyendo millones de formas de vida en toda la flota. Pero las firmas de energía están equivocadas. Sus sistemas están fallando. El teniente comandante Ryan Clark levantó la vista desde su estación de comunicación. Capitán, estoy captando algún tipo de transmisión. No está dirigida a nosotros, pero se está filtrando desde sus barcos. La computadora está tratando de darle sentido. Póngalo en el altavoz. Jake dijo que el puente estaba lleno de sonidos extraños como campanas de viento mezclado con la canción de las ballenas. Era hermoso y triste al mismo tiempo, y de alguna manera Jake sabía sin entender las palabras que estos eran los sonidos de personas con dolor. Es un lenguaje que Ryan dijo con su voz emocionada que la computadora estaba comenzando a captar patrones. Dame unos minutos y podría ser capaz de establecer una comunicación básica. Jake asintió, pero su atención estaba fija en la flota alienígena ahora que estaban más cerca. Podía ver el daño. Varios barcos mostraron signos de batalla. Sus cascos estaban marcados y ennegrecidos. Otros simplemente parecían muertos. No se veían luces a través de sus secciones transparentes. Dijo la capitana Amy en voz baja: estoy leyendo fallas masivas del sistema en toda la flota. El soporte vital está fallando. Los sistemas de energía apenas funcionan y sus motores están completamente muertos. Estas personas están muriendo. Las palabras golpean a Jake como un golpe físico. Millones de seres atrapados en barcos muertos se asfixian lentamente en el vacío. Había visto desastres antes, pero nunca en esta escala. Nunca nada que lo hiciera sentir tan pequeño e indefenso. Distancia al barco más cercano. Pidió 2.000 kilómetros y cerrando. Dan informó que se detuviera aquí y mantuviera la posición. Jake le ordenó a Ryan: ¿cómo le va con esa traducción llegando a algún lado, capitán? La computadora ha identificado lo que podrían ser llamadas de socorro. Creo que puede enviar un saludo básico, pero no puedo prometer que le entenderán. Jake respiró hondo. Primer contacto con una especie alienígena con la que todos los humanos habían soñado en este momento.
pero no así, no con personas muriendo mientras veía enviar el saludo. Dijo que los dedos de Ryan bailaron sobre sus controles y una serie de tonos salieron del descubrimiento por un momento nada. Sucedió entonces que la transmisión alienígena se detuvo por completo como si toda la flota estuviera conteniendo la respiración. Tenemos su atención. Amy dijo que la respuesta se produjo cuando una avalancha de señales dirigidas al descubrimiento. La computadora de Ryan trabajó frenéticamente para traducir y lentamente comenzaron a aparecer palabras en su pantalla. Están preguntando quiénes somos, dijo Ryan, y quieren saber si estamos aquí para ayudar o para terminar lo que alguien más comenzó. Jake sintió que su corazón se apretaba. Estas personas habían sido heridas tan gravemente que esperaban que cada extraño fuera un enemigo. Diles que estamos aquí para ayudar, dijo. Diles que estamos humanos y queremos saber que necesitan. La respuesta tardó más esta vez cuando llegó el momento en que la cara de Ryan se puso pálida mientras lo leía. Capitán. Se llaman Selani. Son refugiados de una guerra. Alguien llamado Coraz destruyó su mundo natal y han estado funcionando durante meses. Sus motores fueron saboteados y ahora están atrapados aquí sin forma de moverse. ¿Cuántos de ellos? 2 millones, señor, incluidos los niños. El puente se quedó en silencio. 2 millones de personas flotando muertas en el espacio esperando morir. Jake cerró los ojos y trató de pensar que el descubrimiento era solo una nave con una tripulación de 200. Tenían suministros para tal vez 6 meses e instalaciones médicas básicas. ¿Qué podrían hacer ante un desastre? Este gran capitán Amy dijo en voz baja que el barco más cercano se está moviendo hacia nosotros. Jake abrió los ojos y miró la pantalla principal. Una de las naves alienígenas más pequeñas estaba a la deriva en su dirección. Sus movimientos eran lentos y cuidadosos. A medida que se acercaba, Jake pudo ver que estaba dañado. Su casco mostraba signos de reparaciones apresuradas. Quieren hablar cara a cara, dijo Ryan al leer los mensajes entrantes. Su comandante está subiendo a bordo de ese barco. ¿Están armados? No lo creo, señor, al menos no de ninguna manera que pueda reconocer. Jake tomó la decisión de soltar nuestros escudos y abrir un canal, hacerles saber que son bienvenidos a bordo. Sir Amy parecía preocupada. No sabemos nada sobre estas personas. Podrían ser peligrosas. Se están muriendo, Amy, y están pidiendo ayuda. Jake miró a su tripulación. Además, si querían lastimarnos, podrían haberlo hecho. Ya mire el tamaño de esas naves. La nave alienígena atracó con el Discovery 20 minutos después. Jake esperó en la esclusa de aire principal con el Dr. Ben Torres y un equipo de seguridad sin saber qué esperar. Cuando se abrió la esclusa de aire, vio por primera vez a Selani viva. Ella estaba alta, tal vez de 7 pies, con extremidades largas y dedos que terminaban en lo que parecían pequeños cristales. Su piel era azul pálido y parecía brillar débilmente desde adentro. Su rostro era estrecho y elegante, con ojos grandes que contenían profundidades de tristeza que Jake nunca había visto antes. «Soy comandante Tessara», dijo en un inglés cuidadosamente acentuado. «Lideró lo que queda de mi gente, el capitán Jake Morrison». Jake respondió: «Bienvenido a bordo del Discovery». Esta era miró alrededor de la esclusa de aire humana abarrotada, absorbiendo las simples paredes de metal y el equipo básico. «Tu nave es robusta», dijo como si tratara de encontrar algo cortés que decir. «Se pone el trabajo hecho», dijo Jake con una sonrisa. «Comandante, hemos estado monitoreando su flota. El Dr. Torres, aquí está nuestro oficial médico. ¿Qué podemos hacer para ayudar a los grandes ojos de Tizara llenos de algo que podría haber sido? Espero que nos ayude sin saber quiénes somos o qué hemos hecho tú». «Gente en problemas», Jake dijo simplemente que eso es suficiente por un largo momento. Tessara solo lo miró fijamente. Luego habló con su voz apenas por encima de un susurro. «Capitán Morrison, mi gente se está muriendo. Nuestros hijos se están muriendo de hambre. Nuestros barcos están fallando y no tenemos a dónde ir. Los Coraz nos encontrarán pronto y cuando lo hagan terminarán». Lo que empezaron. Jake sintió que el peso de 2 millones de vidas se sentaba sobre sus hombros. «Entonces será mejor que nos pongamos a trabajar», dijo que capitán Jake Morrison nunca había enviado un mensaje que cambiara el curso de la historia humana. Pero estaba a punto de sentarse en su habitación, lista, mirando la consola de comunicación, tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicar lo que habían encontrado. Habían pasado 3 horas desde que el comandante Terra regresó a su barco con promesas de ayuda. 3 horas de su tripulación trabajando frenéticamente para comprender el alcance del desastre que enfrentaron. El Dr. Ben Torres había estado examinando los datos médicos. Selani proporcionó y su rostro se había vuelto más pálido con cada informe que Jake Ben había dicho, usando su nombre de pila como siempre lo hacía cuando las cosas iban en serio. «La mitad de sus hijos están muriendo. Sus sistemas alimentarios se están descomponiendo y necesitan nutrientes. Ni siquiera tenemos nombres porque puedo ayudar a algunos de ellos. Pero número 2 millones.
La ingeniera jefe Lisa Parker había sido tan sombría. Su tecnología es increíble, pero es como un castillo de naipes. Todo depende de todo lo demás y cuando un sistema falla, todo se cae. Puedo parchear algunas cosas, pero necesitaría una flota de barcos de reparación en 6 meses para arreglarlo todo. Jaque activó el sistema de comunicación y comenzó a grabar su mensaje al comando de la Tierra. Este es el capitán Jaque Morrison del UHS Discovery transmitiendo en la frecuencia de emergencia Alpha 7. Estoy solicitando asistencia humanitaria inmediata para aproximadamente 2 millones de refugiados alienígenas actualmente varados en el sistema Kepler 442. Repita, 2 millones de civiles en peligro inmediato de muerte por fallas del sistema. Y Hambre hizo una pausa. Sabiendo lo loco que sonaba, los extraterrestres se llaman Selani, son refugiados de una guerra con otra especie llamada Korak. Son pacíficos y están muriendo. Estoy formalmente solicita operación supervivencia en los protocolos de SER. Activado. Necesitamos los buques de suministro de los buques y las tripulaciones de la reparación. El tiempo es crítico. Morrison fuera Jaque enviado el mensaje en la transmisión más rápida posible y luego esperó. Tardaría 6 horas para que su mensaje llegue a la Tierra y otros 6 para una respuesta de 12 horas, mientras que la gente murió. Pero los seres humanos, Jaque había aprendido a lo largo de los años, puede ser sorprendentemente rápido cuando se necesita para hacer la respuesta. Llegó en 8 horas. No 12. Presidente Ellen Carter. Ella misma apareció en la pantalla de su cara seria, pero el capitán Morrison, este es el presidente Carter. Tu mensaje ha recibido y verificado. Estoy autorizando la operación Starlink, la misión humanitaria más grande en la historia de la humanidad. El almirante Chris Davis ya está armando una flota. Se acerca la ayuda. El capitán aguanta. Jaque sintió lágrimas en los ojos mientras llamaba a su tripulación al puente. Gente, estamos a punto de ser parte de algo más grande que cualquier cosa que hayamos hecho. Se acerca una flota de rescate, pero les llevará 4 días llegar hasta entonces, donde todas estas personas tienen a la teniente Amy Walls mirando desde su estación científica. Capitán, he estado trabajando con los ingenieros de Selani. Me han dado las especificaciones para sus sistemas más críticos. Tal vez podamos ayudarlos a mantenerse con vida hasta que llegue la flota. ¿Qué necesita? Jaque preguntó. Cada pieza de repuesto. Tenemos todos nuestros suministros de alimentos de emergencia en aproximadamente 48 horas sin dormir. Jaque sonrió. Lo tienes, Lisa. Quiero que lleves a tus mejores personas a sus barcos. Mira que puedes arreglar con lo que ya hemos empacado y listo, dijo la capitana Lisa levantando un kit de herramientas que parecía pesado. Los siguientes 4 días fueron los más largos de la vida de Jaque. El descubrimiento se convirtió en el centro de una desesperada operación de reparación con ingenieros humanos y Selani trabajando codo a codo en las naves alienígenas fallidas. La barrera del idioma era enorme, pero de alguna manera lo hicieron funcionar. Los humanos señalaron y gesticularon a Selani, cantó instrucciones musicales, y lentamente los sistemas imposibles comenzaron a estabilizarse. El doctor Torres trabajó las 24 horas del día en las bahías médicas alienígenas tratando a los niños Selani con medicamentos que estaba inventando. Medida que avanzaba su biología es lo suficientemente cercana a la nuestra como para que algunos de nuestros medicamentos funcionen, dijo. Le dije a Jaque durante uno de sus breves periodos de descanso, pero lo suficientemente cerca todavía es una suposición y me estoy quedando sin suministros al tercer día. Jaque se encontró parado en la sección de guardería similar del barco Selani más grande, viendo a tripulantes humanos alimentar a bebés alienígenas con biberones improvisados. Los bebés eran hermosos, con las mismas características cristalinas que sus padres, pero más pequeños y frágiles. Emitían suaves zumbidos cuando estaban contentos como pequeños molinos de viento. Confían en nosotros, dijo el comandante Tusar apareciendo a su lado. Mi gente ha sido lastimada tantas veces, pero confían completamente en su tripulación. Jaque pensó la pregunta porque necesitabas ayuda. Dijo que finalmente no es más complicado que eso. Se estudió su rostro durante mucho tiempo. Tu especie es muy joven, el capitán Morrison. La mayoría de las razas aprenden a sospechar antes de aprender a ser amables. La galaxia no ha sido amable con la esperanza, entonces tal vez sea hora de que alguien cambie. Eso dijo Jaque. Al 4.º día llegó la flota de rescate humano. Jaque observó desde el puente del Discovery cómo barco tras barco abandonaban el hiperespacio. Más embarcaciones de las que había visto en un lugar. Barcos hospitalarios, barcos de carga, reparación de barcos, incluso convertidos en transportes civiles, todos ellos para ayudar a la gente que nunca había conocido al almirante Chris Davis en contacto con él desde el buque insignia de UHS Esfuerzo. Capitán Morrison, este es el almirante Davis, parece que está ocupado. Acaba de empezar. El almirante Jaque respondió. ¿Cuál es nuestro plan? Simple, vamos a salvar a cada uno de ellos. La operación de rescate que siguió fue un caos organizado, miles de miembros de la tripulación que pululaban a
Través de la Selani de la flota de la sustitución de fallar los sistemas de distribución de alimentos y medicinas y la evacuación de los casos más críticos a los humanos de los buques, los seres humanos trabajado con la eficiencia que asombró a los Selani que esperaban que llegara ayuda con las condiciones y demandas. El suboficial jefe Sam Roberts dirigió un equipo de ingenieros que parecían hacer milagros. Tomaron equipo humano y tecnología Selani y de alguna manera los hicieron trabajar juntos creando sistemas híbridos que ninguna especie podría haber construido sola. Es como construir un automóvil con piezas de naves espaciales y ruedas de bicicleta. Sam le explicó confundido ingeniero Selani. No debería funcionar, pero si eres lo suficientemente creativo. La doctora Megan Foster, directora médica de la flota, instaló hospitales de campaña en la carga, bahías de barcos humanos tratando a pacientes Selani con una combinación de medicina humana y tecnología médica Selani. Sus sistemas inmunológicos son similares a los nuestros, informó al almirante Davis. Podemos ayudarlos, pero estamos aprendiendo sobre la marcha. Pero fueron los pequeños momentos los que más importaron. Jaque vio a un trabajador de mantenimiento humano enseñando a un grupo de niños Selani a jugar a las cartas. Vio a ingenieros de Selani compartiendo sus conocimientos de física cuántica con científicos humanos asombrados. Vio a tripulaciones de ambas especies trabajando juntas para salvar un sistema de soporte vital defectuoso, ni entendiendo el idioma de los demás. Pero ambos entendiendo la urgencia. Teniente Asley Bell, el oficial de enlace cultural de la flota, organizó programas de intercambio entre familias humanas y Selani. Necesitan ver que nosotros también somos personas. Ella le explicó a Jaque y necesitamos entender a quién estamos ayudando, pero incluso mientras se realizaba el rescate. Los sensores de largo alcance trajeron noticias preocupantes. El teniente comandante Ryan Clark había estado monitoreando las comunicaciones en todo el sector y lo que encontró puso nerviosos a todos. Capitán, Ryan dijo con la voz tensa de preocupación. Estoy recogiendo firmas cuánticas en el borde del sistema. Las grandes se mueven rápido, creo. El Korak nos ha encontrado. La flota de guerra Korak abandonó el hiperespacio como una tormenta hecha de metal y furia. El almirante Chris Davis observó desde el puente del UHS Endeavour como 36 buques de guerra alienígenas tomaban posición en el borde del sistema, sus cascos oscuros y angulosos como los dientes de un depredador masivo animal. Su oficial de comunicaciones informó. Nos saludan. La señal proviene de su barco más grande, dijo Davis enderezando su uniforme detrás de él. El capitán Jaque Morrison se paró con el comandante Tessara, quien había insistido en estar presente cuando llegó el Corfac. Pantalla principal parpadeó y luego mostró el interior de un puente alienígena. El ser que apareció hizo que Davis diera un paso involuntario hacia atrás. El comandante de Korak era enorme, de casi 8 pies de altura, con piel verde escamosa y ojos como trozos de hielo amarillo. Cuando habló, su voz era como grava moliendo contra el acero. Soy Cálido Maestro Grata de la tercera flota de Corfac, el extraterrestre dijo. Ustedes se identificarán y explicarán por qué albergan enemigos del Imperio. Davis sintió que todos los ojos de su puente lo miraban. Este era el momento que definiría el lugar de la humanidad en la galaxia. Soy el almirante Chris Davis de la flota humana. Estas personas son refugiados bajo nuestra protección. La risa de Gratak era como el sonido de huesos rotos humanos. Hemos escuchado susurros de tu especie. Pero eres aún más primitivo de lo que esperábamos. Tus barcos son toscos, tus armas son simples y te atreves a interferir en los negocios de Korak. Los Alani ya no son asunto tuyo. Davis dijo con calma que están bajo protección humana, ahora protección. Gratak se inclinó hacia adelante con sus enormes manos agarrando los brazos de su silla de comando. Te enfrentas a 36 barcos de línea con tu puñado de barcos de rescate. No puedes protegerte, mucho menos a estos criminales. Comandante Tzara dio un paso adelante con sus rasgos cristalinos brillando de ira. No somos criminales, Gratak. Somos personas que se niegan a entregar a nuestros hijos a tu masacre. Los Selani volverán a enfrentar el juicio. Gratak gruñó. Y ustedes, los humanos, se retirarán del sistema de inmediato o serán destruidos con ellos. Davis miró alrededor de su puente al ver las caras de su tripulación. Tenían miedo de que pudiera darse cuenta, pero ninguno de ellos parecía listo para retroceder. Me temo que eso no va a suceder. Cálido Maestro, estas personas pidieron nuestra ayuda y no abandonamos a las personas que nos necesitan. La expresión de Grapax cambió del desprecio a la perplejidad, que sería luchar contra un enemigo que no puede derrotar a los seres que nunca se han conocido. Esto no tiene sentido. Tal vez no, le dijo Davis, pero tiene perfecto sentido para nosotros. El Korak comandante estudiado los humanos. Almirante, durante un largo momento usted tiene una hora de reconsiderar. El almirante Davis. Después de que vamos a tomar lo que vinieron a buscar y se va a morir por su necedad. De la transmisión terminó dejando
El puente en tenso silencio. Davis volvió a su táctica oficial de teniente coronel Steve Brooks. ¿Cuál es nuestra situación, coronel? Steve rostro era sombrío. No es bueno. Sir, ellos outgun nosotros 3-1, y sus barcos son construidos para la guerra, mientras que la mayoría de los nuestros son embarcaciones de rescate en una pelea directa que perderemos. Entonces no luchamos directamente. Davis dijo que tenemos que no esperan que el capitán Morrison se adelante al almirante. He estado estudiando él. Korak durante la última hora. Son una especie militar acostumbrada a luchar contra enemigos que piensan como ellos. Pero nosotros no pensamos como ellos. Explica. Jaque hizo un gesto hacia la pantalla principal donde la flota Corfac colgaba en el espacio como un muro de la muerte. Esperan que corramos o nos preparemos para una batalla tradicional. No esperan que hagamos algo completamente loco. Davis sonrió sombríamente. Estoy escuchando que el plan que se les ocurrió era una locura, peligroso y completamente humano. Mientras la operación de rescate continuaba a un ritmo frenético, los buques de guerra humanos comenzaron a moverse hacia su posición. La capitana Julie Martínez llevó a su escuadrón de naves de ataque rápido a lo ancho usando los sistemas cinturón de asteroides para cubrirse. El comandante Alex Wright coordinó con los técnicos de Celani para armar armas humanas con Celani Power Systems Creatine. Armas híbridas que ninguna de las especies había construido antes. No se trata de ganar, Davis explicó a sus capitanes sobre el sistema de comunicación de la flota. Se trata de mostrarles algo que nunca antes habían visto. Vamos a luchar como humanos, no como soldados. Cuando se acabó la hora, Gratic los contactó de nuevo. Se acabó el tiempo, almirante. Retírese ahora o enfrente la destrucción. Maestro de guerra, respondió Davis, déjame mostrarte algo sobre los humanos. La batalla comenzó con la flota humana haciendo exactamente lo que el CDR esperaba que no hicieran. En lugar de formar líneas de batalla o tratar de retirar a los humanos, barcos dispersos en todas direcciones moviéndose en patrones que no tenían sentido táctico, la capitana Martínez dirigió su escuadrón en ataques de Itan atacando barcos Corfaki. Luego desapareciendo de regreso al campo de asteroides antes de que pudieran responder. Es como luchar contra fantasmas. Uno de sus pilotos informó que no pueden predecir a dónde vamos porque no sabemos a dónde vamos. Mientras tanto, las armas modificadas del comandante Wright comenzaron a pasar factura. Los misiles humanos mejorados con sistemas de focalización Celani encontraron sus marcas con una precisión imposible, mientras que las armas de energía Celani impulsadas por reactores de fusión humana perforaron los escudos Korak como si estuvieran hechos de papel. Pero la verdadera conmoción se produjo cuando los propios Celani se unieron a la lucha. Estas personas pacíficas, a las que Korak había descartado como refugiados inofensivos, comenzaron a usar sus barcos dañados para proteger a las embarcaciones humanas del fuego enemigo. No pudieron luchar, pero pudieron proteger a las personas que luchaban por ellos. La ingeniera Nancy Gray estaba trabajando para reparar un crucero humano dañado cuando un grupo de extracción de núcleos intentó tomar el barco. Se selló en la sala de máquinas y sobrecargó el reactor de fusión llevándose consigo las fronteras de Korak, pero salvando el barco y su tripulación. El oficial piloto Dan Cooper dirigió un ataque desesperado contra el buque insignia Corfac. Su pequeño caza atravesó un fuego defensivo que debería haberlo destruido una docena de veces. No destruyó el enorme buque de guerra, pero dañó su arma principal justo cuando estaba a punto de disparar contra un barco hospital lleno de niños Celani. La batalla duró 3 horas y lentamente sucedió algo extraordinario. Los Korach, que esperaban una victoria fácil sobre los humanos primitivos, se encontraron luchando contra un enemigo diferente a todo lo que habían enfrentado. Humanos que se sacrificaron por extraños humanos que lucharon no por la conquista o gloria, pero simplemente porque era lo correcto. El cálido maestro Gratak observó desde su puente de mando cómo su flota luchaba contra un enemigo que se negaba a luchar según cualquier regla. Entendía que sus barcos eran más poderosos, sus armas más avanzadas. Pero los humanos lucharon con algo que el Corfac había olvidado cómo usar. Lucharon con amor cuando un barco médico humano se movió directamente a la línea de fuego para proteger un Celani dañado. El gráfico de transporte sintió algo que no había experimentado en décadas: confusión cuando vio a civiles Celani usando sus barcos como escudos para combatientes humanos. Se sintió algo más que casi había olvidado: respeto. El punto de inflexión llegó cuando el capitán Morrison, pilotando un barco de escolta dañado, hizo contacto directo con el buque insignia Korak Goldmaster. Gratak, este es el capitán Morrison. Quiero hablar. ¿No estás en condiciones de negociar? Gratak humano respondió, pero su voz carecía de su certeza anterior. No estoy aquí para negociar. Jaque dijo que estoy aquí para hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien estuvo dispuesto a morir por ti?
La pregunta golpeó a Grata como un golpe físico. En su larga carrera militar había visto morir a soldados por la victoria, por la gloria, por miedo a castigo, pero muere porque personalmente muere porque se preocupaban por él como persona. Nunca luchas por personas que apenas conoces. Grat dijo lentamente, personas que no pueden ayudarte, que no te ofrecen nada a cambio. ¿Por qué? Porque necesitaban ayuda. Jaque dijo simplemente, y porque la ayuda nunca debería tener un precio. Durante mucho tiempo él espacio estuvo en silencio excepto por el sonido distante del fuego de las armas. Entonces la voz de Grat cruzó el canal de comunicación más silencioso que antes del alto el fuego. Ordenó a su flota que todos los barcos cesaran el fuego. La batalla se detuvo tan repentinamente como había comenzado, dejando a ambas flotas enfrentadas al otro lado del vacío. En el silencio que siguió, algo nuevo nació en la galaxia, no victoria o derrota, sino comprensión, dijo el almirante Davis Grata, finalmente. Creo que necesitamos hablar. 6 meses después de la batalla que cambió todo, el capitán Jaque Morrison se paró en la plataforma de observación de la estación Newtara viendo 3 tipos diferentes de barcos trabajar juntos en el espacio a su alrededor. Los buques de suministro humano se movían junto a los elegantes transportes Elani, mientras que las patrulleras Courage brindaban seguridad a la creciente colonia debajo. No había sido fácil llegar aquí. Las conversaciones después de la batalla duraron semanas. Gore Master Graphic había estado genuinamente confundido por el comportamiento humano y le había llevado tiempo comprender que los humanos realmente ayudarían a extraños sin esperar nada a cambio. El almirante Davis había sido paciente explicando la filosofía humana mientras el comandante Tsar traducía conceptos que no tenían palabras en el lenguaje Korak. Tu especie lucha como nosotros, Gratak había dicho durante una de sus reuniones. Pero tú luchas por razones completamente diferentes. Nosotros luchamos para conquistarte, luchamos para protegernos. No entiendo cómo es posible. Tal vez por eso la galaxia nos necesita a los dos. Davis había respondido. El avance se produjo cuando la doctora Megan Foster salvó la vida de un guerrero Korak herido que había resultado herido en la batalla. El guerrero, un joven soldado llamado Tramore, había estado muriendo de lesiones internas cuando Foster lo operó usando una combinación de técnicas quirúrgicas humanas y tecnología médica. Selani Gratak había visitado la bahía médica humana todos los días durante la recuperación de Tramore, viendo a médicos humanos trabajar para salvar a un ser que había estado tratando de matarlo solo unos días antes. Cuando Tramore finalmente se despertó y preguntó por qué los humanos lo habían ayudado, Foster simplemente había dicho porque necesitabas ayuda. ¿Ayuda? Esa simple respuesta había hecho más para cambiar el pensamiento de Korfak que horas de conversaciones diplomáticas. La alianza tripartita que siguió no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto jamás. Los Korak acordaron dejar de cazar a los Elani y ayudarlos a establecer nuevas colonias en el espacio humano. A cambio, los humanos obtuvieron acceso a la tecnología militar avanzada de Korfak y al conocimiento científico de Selani. Pero lo que es más importante, obtuvieron algo mucho más raro en la galaxia. Los amigos Jaque sonrieron mientras veía un grupo de niños humanos jugando con el joven Selani en la estación Central Park. Los niños humanos estaban enseñando niños alienígenas cómo jugar béisbol mientras los jóvenes Selani mostraban a sus nuevos amigos cómo hacer que su piel brillara en diferentes colores. Un joven guerrero Korak se sentó cerca viendo el juego con intensa concentración mientras trataba de entender las reglas. Capitán Morrison, dijo una voz familiar detrás de él. Jaque se volvió para ver a la comandante Tricera acercándose, a sus rasgos cristalinos brillando suavemente bajo la luz artificial de la estación. Había sido ascendida a administradora colonial después de que el Consejo Selani solicitara formalmente asilo en el espacio humano. Dante, dijo Jaque con una sonrisa. ¿Cómo están los nuevos adoquines? El tercer planeta ha sido aprobado para la colonización de Selani y los programas de integración están superando todas las expectativas. Era cierto que la integración de 2 millones de refugiados Selani en el espacio humano había sido más fluida de lo que nadie había predicho. La doctora Ellen Price dirigió programas de adaptación cultural que ayudaron a ambas especies a entenderse entre sí mientras el administrador Frank Collins administraba la compleja logística de construir nuevas ciudades diseñadas tanto para las necesidades humanas como de Selani. Por supuesto, había habido problemas. Algunos humanos liderados por políticos como el senador Carl Stevens se habían opuesto a traer extraterrestres al territorio humano. No sabemos que estas personas Stevens habían discutido en el Senado, como sabemos que no se volverán contra nosotros en el momento que sea conveniente. Pero por cada voz de oposición hubo 10 voces de apoyo. Las imágenes de tripulaciones humanas arriesgando sus vidas para salvar a niños extraterrestres se habían extendido por el espacio humano y la opinión pública estaba abrumadoramente a favor de ayudar a los refugiados.
La integración electrónica había sido aún más sorprendente, General Tramore. El mismo guerrero que el Dr. Foster había salvado se había convertido en el Korak. Embajador en el espacio humano, sus informes al Imperio Korak habían cambiado por completo la forma en que su gente veía a los humanos. Son guerreros, había escrito Tramore. Pero son guerreros que luchan por otros en lugar de por ellos mismos. Tienen fuerza, pero la usan para proteger en lugar de para conquistar el imperio. Tienen mucho que aprender de ellos. La alianza formal se firmó hace apenas 2 semanas con la presidenta Ellen Carter, la comandante Tizara y el cálido maestro Gratak reunidos en terreno neutral para establecer el acuerdo Tricesis. El acuerdo estableció relaciones comerciales, paquetes de defensa mutua y conjuntos misiones de exploración a las regiones inexploradas de la galaxia. Hake Tisura dijo en voz baja usando su nombre de pila, ya que había aprendido a hacerlo. Necesito decirte algo. ¿Qué es? Nuestros sensores de largo alcance han detectado algo en el borde del espacio Corax, otra especie que nunca hemos encontrado antes. Parecen ser agresivos. Hake sintió ese cosquilleo familiar en la nuca. Cuán agresivos. Destruyeron un puesto avanzado de Korak sin previo aviso y rechazaron todos sus intentos de comunicación. Gratak está preocupado de que puedan estar expandiéndose al espacio habitado. Hake asintió lentamente. La galaxia era un gran lugar y la humanidad todavía estaba aprendiendo. ¿Cuántos tipos diferentes de personas vivían en ella? Algunos de ellos aparentemente no eran tan razonables como los Elani o tan honorables como los Korak. ¿Qué quiere hacer Gratak al respecto? Ha solicitado un grupo de trabajo conjunto para investigar naves humanas, guerreros Korak y científicos Elani que trabajan juntos para hacer contacto con esta nueva especie. Hake sonrió. Hace 6 meses. Los humanos habían estado solos en la galaxia. Ahora eran parte de algo más grande. Algo que podría ser capaz de enfrentar cualquier desafío que el universo les arroje. Dígale a Gratak que estamos en Hake dijo. ¿Cuándo nos vamos? 3 días más tarde. Hake se paró en el puente de la UHS Descubrimiento como preparado para salir de nuevo. Tesar el barco había sido recondicionados con Korfak escudos y Celani sensores, lo que es más poderosa que cualquier buque en la historia humana. Pero todavía era reconocible como humano en su sólido diseño práctico de su tripulación. Había cambiado demasiado. Teniente Amy Walls ahora trabajaba con un Celani, la ciencia oficial que se pudo calcular las ecuaciones cuánticas en su cabeza. Ingeniero jefe de Lisa Parker había aprendido a combinar la ingeniería humana con la tecnología alienígena de la creación de sistemas híbridos que eran más confiables que cualquier cosa que una sola especie podría construir. Solo el Dr. Ben Torres, ahora director de medicina interespecie, había desarrollado técnicas médicas que podían tratar a los humanos Elani y Korak con la misma efectividad. Su investigación había salvado miles de vidas y le valió la ciudadanía honoraria en las 3 especies. Cuando el descubrimiento se desacopló de la estación, Hake recibió los mensajes finales del almirante Davis y el presidente Carter. La misión era simple en concepto pero compleja en ejecución: encontrar las nuevas especies alienígenas, establecer contacto y determinar si eran una amenaza para la alianza. La capitana Amy informó desde su estación: todos los sistemas reverdecen el Korak, los escoltas están en posición y las naves científicas Elani están listas. Hake se acomodó en la silla de su capitán y miró a su alrededor a su tripulación mixta, humanos Elani y Korak trabajando codo a codo, unidos por una idea simple que había cambiado la galaxia a veces. Lo correcto es ayudarnos a sacarnos, Hake ordenó mientras la pequeña flota saltaba al hiperespacio en dirección a lo desconocido. Hake reflexionó sobre cuánto había cambiado desde ese día en que se encontraron por primera vez con la flota Celani varada. La humanidad había demostrado que la compasión no era debilidad, que ayudar a los demás hacía a todos más fuertes y que el universo era lo suficientemente grande para todos si las personas estuvieran dispuestas a trabajar juntas. Las estrellas del futuro tenían nuevos desafíos, nuevas personas que enfrentar y nuevos problemas que resolver. Pero Hake ya no estaba preocupado por enfrentarlo solo. La galaxia había aprendido algo importante de la humanidad y la humanidad había aprendido algo igualmente importante de la galaxia. Juntos podía manejar lo que viniera.